Sí, Ya, dime. ¿Querías decir algo, Renata? No, empiezo. Ok, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Armida Lizárraga. Yo soy de Luminario en Perú y hoy estaré moderando el panel Desafíos de la Formación Docente en América Latina en el ámbito de la literacidad, donde se abordará el contexto de la formación docente en América Latina, los principales desafíos y las necesidades de formación del profesorado para atender el área de literacidad, y se presentarán 2 casos locales en México y Brasil de experiencias en formación docente. Cada presentación será de 20 minutos y luego tendremos tiempo para preguntas. Por favor, escriban sus preguntas y comentarios en el chat, como siempre. Y ahora tengo el honor de presentar a nuestra primera panelista, que es Eleonora Villegas. Ella es presidenta del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje y profesora de Boston University Wheelock College of Education and Human Development, y nos va a presentar el panel de desafíos de la formación docente en América Latina. Adelante, Eleonora. Gracias, Armida. Voy a compartir mi pantalla de manera de que todos puedan seguir la presentación, lo que quiere decir que solamente puedo ver a 4 personas en mi pantalla, así que si hay alguna pregunta o alguien avíseme que hay alguna pregunta en el chat, y si no, pues al final tomaremos todas las preguntas. Pero lo que les quería hablar, un minutito porque no me está pasando la... Ok. Hay 4 puntos de los que quería hablar y pasar más o menos rápido con la intención de dejar bastante tiempo para discusiones después de que oigamos también los 2 casos. Lo primero es hablar un poco del estado de la educación en Latinoamérica en el presente, sobre todo dada la situación con la pandemia. Lo segundo es hablar un poco del proceso de formación docente y del desarrollo profesional docente en general y enfocarme un poquito más en Latinoamérica. La tercera es reflexionar un poco de cuál es el producto que queremos producir, cuál es lo que llamamos nosotros un docente efectivo. Y lo último es las características que deberíamos tener en un proceso de formación docente si queremos producir a ese docente efectivo. Entonces les quería comenzar con el estado de la educación en Latinoamérica, y siempre quiero empezar. ¿Sí? Perdón, ¿podremos pedirte poner tus diapos En presentación, sí. Sí, va a ser más Gracias por fácil verlos. recordármelo. Gracias. Quería siempre empezar con lo que yo llamo la parte positiva, porque siempre es muy fácil irse a todo lo que tenemos que resolver todavía y todos los retos que tenemos. En Latinoamérica ha habido muchos avances, y sí, la pandemia de repente nos ha presentado unos retos grandes, pero ha habido unos grandes avances, y cuando uno ve en la preparación docente inicial en los últimos 10 años, hemos hecho grandes avances. En Latinoamérica teníamos una preparación docente que era más que todo teórica, y ahora hemos aprendido la importancia de la práctica. Hemos mejorado también la idea de que el docente se tiene que preparar y que no es que cualquier persona puede ser docente. Hemos mejorado también, hemos visto mejoría en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en muchas áreas de Latinoamérica, y hemos empezado a reconocer que la educación, la preparación que yo llamo preescolar o educación temprana, ha comenzado a ser reconocida como esencial. Antes era como una opción que las familias tenían, y ahora estamos dándonos cuenta que en realidad no hay una buena fundación de educación a menos que los niños tengan una buena formación también a nivel de preescolar, y por lo tanto necesitamos docentes que puedan hacer eso. Sin embargo, en Latinoamérica hay muchos retos. Lo primero es que cuando vemos el resultado de la pandemia, la región de Latinoamérica como región del mundo es la que ha tenido las escuelas cerradas por más largo tiempo, y más largo tiempo además consecutivo. Entonces es muy preocupante el ver que inclusive cuando uno se compara con regiones del mundo como África, como la Sub-Saharan África y otras áreas que uno diría no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros. Sin embargo, nosotros hemos tenido el mayor tiempo. Creo yo, esto es mi propia teoría, que parte tiene que ver con que en la región de Latinoamérica hay muchos países que empiezan el año escolar en marzo, y coincidió que la mayoría de los países se fueron a online o a hybrid o a la casa básicamente
en el momento que estaba empezando el año escolar. Entonces fue mucho más difícil arrancar una vez que ni siquiera el año escolar había comenzado. Pero cuando contamos simplemente días, la región de Latinoamérica y del Caribe es la que ha tenido la mayor larga, la mayor o la más larga el periodo que no ha tenido clase. La segunda cosa es que a pesar de todos los avances que mencioné primero, todavía hay grandes deficiencias en el aprendizaje medido de diferentes maneras. No voy a ir con medidos nada más en manera internacional o medidos nada más. Hay muchas cosas que vemos que todavía no estamos produciendo los resultados que queremos y sabemos que tenemos, y que además una de las cosas que es muy típica de Latinoamérica que todavía no hemos logrado corregir es la diferenciación o la diversidad que hay entre los más pudientes y los menos pudientes. Entonces, aunque hemos mejorado cuando vemos el average, el promedio nacional, en la realidad si agarramos por áreas, vemos que hay ciertas áreas que han mejorado mucho y hay ciertas áreas que o no han mejorado o en realidad han echado hacia atrás. Lo otro que tenemos, y esto es una de las cosas que más me preocupa a mí, es que todavía no tenemos, no podemos atraer suficientes personas que quieran ser maestros, sino que el ser docente se ha convertido en la carrera que queda cuando no me han aceptado en ninguna otra cosa. Y tenemos que poder pensar en cómo podemos atraer a personas que realmente tengan la capacidad y tengan el deseo de ser docentes y tengan el deseo de trabajar. Si hay conocimientos que no tienen de bachillerato o de secundaria que han debido tener, cómo podemos nosotros prepararlos y cómo podemos ayudar a nivel de preparación de docentes, en cierta forma, a enseñarles lo que han debido tener antes de venir al programa, pero no por eso decidir que no pueden entrar al programa. Aún tenemos una preparación inicial que, aunque ha hecho muchos avances en términos de mejorar la práctica, todavía hay un gran enfoque en la teoría. Todavía hay un gran enfoque en los contenidos más que en la pedagogía de esos contenidos o en la pedagogía generalizada. Y lo último es que la preparación docente del preescolar todavía está en el último rango de las prioridades de la mayoría de los países, en el sentido de que todavía pensamos que cualquier persona que tenga buenos sentimientos y mucho cariño hacia los niños pequeños puede ser un maestro de preescolar, sin darnos cuenta todas los fundamentos y las fundaciones más básicas que se aprenden en el preescolar, sobre todo cuando tiene que ver con literacidad y matemática, que son, aunque uno lo hace a través de juegos y lo hace a través de muchas otras cosas, el hecho es que tiene que tener una persona que entienda cuál es la fundación que está creando para que cuando el niño después entre en la primaria, en el primer grado, pueda avanzar. Entonces, quería en cierta forma reflexionar en el hecho de que cuando hablamos de formación docente, no estamos hablando, y tenemos diferentes palabras, y creo que eso aparte de todo eso tampoco nos ha ayudado mucho, que tenemos diferentes palabras y diferentes maneras de referirnos a la preparación docente. Yo generalmente trato de abogar porque utilicemos la palabra o las palabras de formación profesional docente para enfatizar que es una formación y no un entrenamiento, es un nivel educativo, no un simple entrenamiento, que es profesional y que somos profesionales con áreas especializadas de conocimiento que personas que no han hecho esa preparación no la tienen, y que es un proceso. Es un proceso que comienza, inclusive he empezado a hablar de que el proceso debe comenzar inclusive en cómo atraemos a personas que vengan a la profesión y después entran en la educación de preservicio o lo que llamamos preparación inicial docente, lo que uno siempre piensa como en las escuelas normales o en los pedagógicos o en las universidades. Lo que sea importante es que sea educación terciaria, que sea después de la secundaria. Después tenemos que pensar también en cómo ayudamos a hacer la transición de terminar la preparación docente y entrar en el aula de clase como docente, pero no asumir que un recién graduado tiene la experiencia, los conocimientos, las prácticas y la respuesta que uno tiene una vez que ha tenido bastante posibilidad de estar en servicio. Y la tercera es el darse cuenta que la profesionalización docente tiene que continuar, como continúa en la mayoría de las profesiones. Uno nunca asume que un médico o un dentista se queda con lo que aprendió en la escuela de medicina o en la escuela de distintería y que más nunca vuelve a aprender ninguna nueva técnica, ninguna nueva forma de ver la medicina con todos los descubrimientos que tenemos permanentemente. En este momento estamos haciendo tanta investigación sobre lo que llamamos la ciencia del aprendizaje,
con el desarrollo del cerebro, con entender cómo aprendemos y cómo desaprendemos y cómo podemos en cierta forma reestructurar información y experiencias para que se aprenda mejor. Que el maestro que ya ha estado en servicio por mucho tiempo también tiene que continuar con su desarrollo profesional. Y el desarrollo profesional lo deberíamos pensar como un proceso que termina realmente solamente cuando uno deja de trabajar, cuando uno se retira. Entonces el proceso es complejo. El proceso es complejo. Hay muchos maestros en Latinoamérica en particular que reciben su preparación realmente en servicio. Yo fui una de ellas. Yo aprendí a ser maestra a medida que yo estaba tomando clases, pero aparte de estar tomando clases para realmente conseguir mi licenciatura de maestra, yo estaba ya enseñando. Yo tenía mis estudiantes, mi salón, sin ningún tipo de apoyo de nada. Y así aprendemos muchos maestros en Latinoamérica todavía hoy en día. Y deberíamos pensar, nosotros no aceptaríamos eso de un ingeniero, ni de un médico, ni de un dentista, y deberíamos darle la misma importancia a la docencia. Muchos maestros no tienen un periodo de inducción, muchos maestros la preparación es muy teórica. La pandemia, por supuesto, ha añadido muchísima más complejidad en la preparación docente. Y una de las cosas que les quería hablar hoy, muy rapidito y muy por encima, porque todavía estamos en proceso, estoy en este momento participando en un estudio que estamos haciendo, apoyados tanto por UNESCO como por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estamos pensando y recogiendo datos y recogiendo casos, estudios de caso, de cómo preparar a docentes para enseñar no solamente en pandemia, sino post pandemia. Una de las cosas que creo que estamos todos dándonos cuenta es que la idea de la educación híbrida, tan compleja como es y tan difícil como es, probablemente va a estar con nosotros por mucho tiempo. Y enseñar en híbrida, yo tenía la teoría y todavía tengo parte de la teoría de que si uno estaba muy bien preparado como docente, uno podía cambiar fácilmente la modalidad de en persona a híbrido, a online o a como fuera. Y lo que nos estamos dando cuenta es que hay cierta verdad en eso, en el sentido de que los maestros que estaban mejores preparados, que tenían bastantes años de profesionalización, que habían recibido algún tipo de instrucción de uso de tecnología, resultaron mejor en su educación, en su enseñanza, cuando todos nos fuimos de vuelta a casa por la pandemia. Pero también hemos notado que inclusive esos maestros había muchas cosas que no sabían. Y cuando hicimos investigación para saber qué pasaba con los maestros que sí habían aprendido a utilizar tecnología en el salón de clase, ellos, por ejemplo, se sirvieron mejor. Y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de las personas que habíamos aprendido a enseñar con tecnología, habíamos aprendido a enseñar con tecnología para añadir a lo que hacíamos en el aula de clase, pero no para estar en forma distinta. O sea, yo aprendí, por ejemplo, a enseñar utilizando una cantidad de técnicas y de tecnologías en mi aula de clase con mis estudiantes presentes. Entonces, la tecnología era añadida a lo que yo estaba haciendo en presencia. Pero cuando se me quita la parte presente, todo lo que yo había aprendido de tecnología no necesariamente aplica. Y lo que estamos pensando ahora es que hay una gran ventaja en enseñarle a los docentes, no solamente a ser buenos docentes, pero a ser buenos docentes también en forma híbrida. Porque probablemente la educación híbrida en muchas ocasiones la vamos a poder utilizar, no solamente si tenemos algún otro caso de pandemia, ojalá que no pase eso, o si tenemos algún momento en donde por alguna razón las escuelas tienen que estar cerradas. Piensen en nuestra región las veces que a veces han habido terremotos o que han habido cosas climáticas, desastres climáticos, o que han habido situaciones políticas donde tenemos que cerrar las escuelas por varias semanas o por varios meses. Si tuviéramos los educadores preparados para poder enseñar en forma híbrida, a lo mejor podríamos hacer un mejor trabajo y perder menos días de clase. Y por cierto, cuando hablo de educación híbrida, no estoy hablando nada más de usar tecnología como vamos a Zoom y vamos a dar las clases en Zoom. Tenemos que aceptar que en nuestra región tenemos muchísimos maestros que no tienen acceso a tecnología o a conectividad, muchos niños que no tienen acceso a tecnología o a conectividad, y que hay además otras tecnologías, inclusive viejas tecnologías como utilizar la radio, que se pueden también poner en función de la educación. No es lo más óptimo, pero verdaderamente puede ayudar. Entre no tener nada o tener algo que no sea óptimo, creo que debemos escoger la parte que no es óptima. Entonces, muy rapidito quería hablar de qué es lo que llamamos un docente efectivo y cómo esto debería ser lo que nos guía
a los que hacemos preparación docente para decir, ok, ¿cómo estamos desarrollando esto? Tenemos 4 aspectos de lo que hace a un docente efectivo, los pueden ver ahí en pantalla y ahora voy a ir uno por uno. El que es más complejo desde mi punto de vista es el primero, porque es la parte que nos hace a nosotros profesionales de un área muy específica. Las otras partes de la preparación son generalmente, son importantes, no estoy diciendo que no son importantes, pero se pueden encontrar en otras profesiones. Pero es esta número 1 la que hace la profesión docente exclusivamente una profesión diferente a otras profesiones que existen. Entonces, lo primero es que tenemos que tener el conocimiento que vamos a enseñar y las destrezas pedagógicas para hacerlo. Cuando estamos hablando de literacidad, no hay cosa más técnica para enseñar a un niño que literacidad. Mucho más que matemática desde mi punto de vista, mucho más que estudios sociales, mucho más que ciencia, mucho más que muchas artes, y saber y además que si no desarrollamos literacidad, todo lo demás está comprometido. Esta es de las cosas más fundamentales que tenemos que preparar a los docentes. Y estoy pensando, una de las cosas que yo estoy siempre abogando es que la literacidad no es una cosa que solamente los educadores de educación inicial o preescolar o de educación elemental o primaria deberían saber. Todos los docentes de todas las áreas, en todos los niveles educativos, tienen que entender principios básicos de literacidad y cómo aplicarlos a las áreas que ellos enseñan. Lo uso es ahora sobre todo, lo segundo es ahora sobre todo en pandemia, el uso de la tecnología, pero no solamente en pandemia, también tenemos que aprovechar tecnología, y por tecnología, por cierto, ahorita últimamente estamos utilizando la palabra tecnología exclusivamente para referirnos a tecnología electrónica, y no es nada más eso. Volvamos a tecnologías de más old fashion en cierta forma. Las tecnologías ayudan en muchas formas y es muy bueno cuando estamos tratando de irnos fuera de la teoría, de pensar en el uso de tecnologías en el aula y también ahora fuera del aula. El conocimiento del contenido a enseñar es básico. Si no lo traen desde la secundaria, nosotros tenemos que proveerlo porque tienen que saber qué es lo que están enseñando. Por supuesto, la planificación y el desarrollo del currículum. Nosotros venimos de una tradición en Latinoamérica donde los ministerios de educación nos dan los programas educativos como que fueran recetas que vamos a implementar, donde nos dicen exactamente qué cantidad de azúcar poner y qué cantidad de harina poner y qué cantidad de huevos poner. Y tenemos que entender que los profesionales de la educación tenemos que saber y entender cómo hacerlo, inclusive si tenemos la receta. Tenemos que entender por qué hacer esto, porque eso es lo único que nos permite después, cuando nos toca adaptarnos a situaciones distintas, poder hacer la adaptación que no pudimos hacer porque nos quedamos paralizados porque el Ministerio de Educación no nos dio una receta nueva para la pandemia. Entonces tenemos que preparar educadores que puedan hacer eso. Tienen que saber cómo planificar y enseñar a estudiantes con todo nivel de necesidades y de aprendizaje. Tenemos niños con necesidades especiales, tanto significativas que uno puede identificar como niños con educación especial, como rutinariamente en el aula de clase, el niño que necesita extra atención para aprender a leer o el niño que necesita extra atención para prestar atención. Los docentes tienen que tener conocimiento de cómo trabajar con todos los niños. Tienen que saber de la práctica, tienen que haber practicado, no es saber haberlo aprendido teóricamente, sino realmente tener la oportunidad de practicar y de practicar poco a poco, no de que están en el aula de clase aprendiendo y de repente los lanzamos en la práctica, sino que estén practicando desde el principio, aunque sea empezar por observar y después trabajar con un niño y después trabajar con 2 niños y después trabajar con 3 o 4 o un grupo pequeño, hasta que al final, antes de graduarse, hayan trabajado con el aula completa. Tienen que saber cómo organizar el aula. Esto que parece muy sencillo, sabemos que la organización del aula, cómo organizar los grupos, dónde distribuir los materiales, qué materiales tener a la mano, qué materiales tener a la vista, eso requiere conocimiento y entendimiento de ciencias del aprendizaje que los maestros deben aprender. Y por último, tenemos que tener una evaluación formativa y sumativa. No la evaluación donde hay consecuencias por la evaluación, de no pasaste el grado o no tuviste una nueva calificación, una buena calificación, sino la evaluación que nos permite a los docentes saber, tengo que regresar a esta parte porque esto no funcionó bien, o el niño todavía no tiene este conocimiento básico, no puedo avanzar. Tenemos que tener esa información y enseñarle al docente que eso es todos los días, a todo momento, estamos siempre recogiendo datos de qué funciona y qué no funciona. Esto es lo más importante. La segunda, tercera y cuarto son más generales, son importantes, no quiero quitarle importancia, pero son añadidos que nos hacen mejores docentes.
Tenemos que entender, por ejemplo, la psicología del desarrollo humano. Tenemos que entender si vamos a enseñar a niños de primer grado o a niños de sexto grado, que se enseña diferente simplemente por el estadio de desarrollo donde están. Tenemos que aprender del desarrollo socioemocional y tenemos que tener la práctica docente que responde a diferencias culturales y a diferencias sociales. No podemos esperar que le enseñamos igual a un niño que está en una escuela privada, que vive en la ciudad capital, 5 minutos, gracias Armida, y a un niño que tiene mucha necesidad de trabajar, de ayudar a la familia y todo. Tenemos que pensar qué currículum podemos aplicar que realmente sea significativo. El término, las habilidades para desarrollar relaciones, nosotros los docentes no somos islas, no podemos suponer que estamos aprendiendo y enseñando solos. Tenemos que desarrollar buenas relaciones con las familias y con las comunidades y a entender que hay muchos niños, sobre todo sabemos que hay muchos niños en el mundo, Latinoamérica no es la excepción, donde no hay familias que puedan apoyar o por necesidad de que las familias están trabajando y están fuera de la casa o simplemente porque hay ciertas familiares que están ausentes. Es importante que el maestro entienda eso, pero que desarrolle una buena relación con los adultos que están en la vida de ese niño. Y también desarrollar buenas relaciones con las otras personas que trabajan con los niños. Una de las cosas en las que he estado pensando bastante recientemente como resultado de este estudio que estamos haciendo con la UNESCO es que no hay manera de preparar al docente exclusivamente sin cambiar también o ayudar en la profesionalización de los directores, de los subdirectores, de las otras personas que están en el aula de clase. Porque una de las cosas que hemos encontrado en investigación reciente, y hubo un artículo que me estaba leyendo anoche por otra razón, donde se encuentra que uno puede preparar al docente con las técnicas más avanzadas de pedagogía. Cuando el docente va a la escuela, el director le dice, no, eso no es la manera como lo hacemos acá, y tiene que regresar a lo que se hacía hace 20, 25 años. Entonces, todo lo que le enseñamos nuevo se echa para atrás porque el director no entiende la nueva ciencia del aprendizaje que los maestros pueden tener. Y la última cosa que yo siempre quiero enfatizar es, los maestros tienen que aprender los propios códigos de ética profesional, sobre todo cuando ahora estamos en pandemia y no hay supervisión porque estamos solos, aislados en nuestras casas y trabajando con niños muchas veces a través de computadoras o a través de teléfono, y tenemos que tener mucha conciencia también y desarrollar en el docente la idea de que la preparación docente no es responsabilidad de otros, no es que los otros me tienen que decir a mí que tengo que aprender una nueva técnica, es que está en mí como profesional reconocer, necesito aprender algo nuevo. Y cómo desarrollar esa idea ética del profesional, de decir, está en mi responsabilidad el buscar nuevas oportunidades de desarrollo profesional y reconocer lo que necesito o lo que no estoy saliendo bien o lo que estoy dudosa y quiero aprender más. Entonces, muy rapidito, cuando pensamos en cómo preparar al docente, aquí tienen, y las PowerPoints las vamos a compartir, tienen muchas ideas basadas en todo lo que acabo de decir, en cómo nosotros los que preparamos docentes tenemos que trabajar. Y tenemos que pensar, y dado que tengo 5 minutos, tenemos que pensar en cómo lo hacemos en preparación inicial, pensar en cursos, pero no solamente cursos. Tenemos que pensar en experiencias prácticas, tenemos que pensar en colaboración, tenemos que pensar en cómo educar tanto contenidos como pedagogía, como conocimientos generalizados de desarrollo humano, de aprendizaje socioemocional, tener mucho énfasis en la práctica, relacionar práctica con teoría permanentemente, ese tipo de cosas, pero no pararnos allí. Tenemos que continuar con la inducción en la profesión y eso debería ser una de las cosas en la que la preparación docente y las escuelas trabajan juntas. No podemos contar con que la escuela lo va a hacer o con que la preparación docente lo va a hacer, tenemos que hacerlo juntos. Eso es un buen modelo para pensar de cómo conectar mucho más la universidad o la institución de preparación docente con las escuelas a donde estamos enviando nuestros recién graduados. Y lo último es, tenemos que pensar en qué podemos todos colaborar y preparar para hacer desarrollo profesional en servicio y que sea continuo. Y pensarlo a nivel de desarrollo personal, pero también a nivel de desarrollo profesional. Otros detalles, y con esto termino, hay que ofrecer los desarrollos profesionales literalmente, no solamente, como dije antes, a los docentes, sino también a los directores, a los psicólogos, a las enfermeras, a los trabajadores sociales,
a todos los que estén en relación con los niños. Tenemos que hablar también de desarrollo docente, empezando con la educación preescolar. Generalmente cuando escribimos y cuando hablamos y cuando pensamos, estamos pensando en primer grado y tenemos que pensar, no, ¿qué hacemos cuando tenemos maestros que trabajan con niños de 2 años o con niños de 3 años? Y lo último es, la pandemia nos ha puesto muchos retos enfrente, pero también nos ha dado una gran oportunidad para decir, para todos los que estábamos abogando por cambios de desarrollo profesional y que lo hemos estado haciendo por muchos años, creo que la pandemia es un gran momento donde nos ha dado la oportunidad de demostrarle al mundo la absoluta importancia que tienen los docentes y la absoluta importancia que tienen los docentes bien preparados. Y que si no le enfatizamos y metemos recursos, dinero, intencionalidad en la preparación docente, podemos tener otra crisis como la pandemia y no saber qué hacer con los niños ni con los docentes que tenemos. Estoy muy gracias de la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes y realmente estoy deseosa de escuchar las preguntas, sobre todo cuando continuamos este estudio con UNESCO y con el Banco Interamericano, de pensar cuáles son las cosas importantes que las que tenemos que pensar y en las que tenemos que proponer un buen modelo para que todos podamos realmente mejorar la preparación docente en la región. Así que muchísimas gracias. Stop sharing. Muchas Sí. gracias, Eleonora. Realmente nos has dado una visión panorámica de la complejidad de la formación docente en América Latina y nos deja pensando muchísimas cosas. Tu presentación tiene cada bullet point es un tema gigante que nos hace pensar y pensar. Bueno, ahora seguimos. Voy a presentar a Silvia Romero. Silvia Romero es coordinadora del Laboratorio de Literacidad LabLit Catherine Snow y profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, donde imparte cátedra y asesora al alumnado de la licenciatura en psicopedagogía con énfasis en lengua, programa que fundó en el 2014. Ella nos va hoy a compartir sobre el caso de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un intento de respuesta. Adelante, Silvia. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues siempre un gusto poder estar aquí en las reuniones y ahora compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, yo voy a hablar un poco de la experiencia misma de la licenciatura, pero antes dar un repaso a cómo se forman los profesores en América Latina, quiénes son y qué hay en formación en lengua. Y por supuesto que ya mucho de lo que yo voy a plantear lo ha comentado Eleonora magistralmente. Lo planteo ahora como un contexto nuestro, desde nuestro propio punto de partida para la licenciatura. Una cuestión que es importante decir es que en Latinoamérica las escuelas normales siguen dominando, y al menos en México esto es algo muy importante, muy, muy presente. Y esto que manejaba Eleonora, que la educación de maestros, la formación docente debe ser a nivel terciario, es algo que empezó siendo a nivel secundario con las escuelas normales, y todavía en algunos países de Latinoamérica existe esta dificultad de la homologación. En México lo hicimos a finales del siglo pasado, esta homologación. Entonces, aunque la gran mayoría de los profesores ahora sí tienen un nivel terciario, todavía hay algunos que están en este proceso, muy pocos ya, hay que decirlo, pero una de las cuestiones que tendríamos que pensar es que muchos profesores que hoy están en servicio en países latinoamericanos, y hablo del caso específico de México, fueron formados en un nivel de educación secundario y se homologaron, llamamos así al proceso, ya en servicio. Entonces, todavía hay muchos profesores con una formación bastante técnica laborando. Y sabemos que aunque a partir del siglo XX en la mayoría de los países de Latinoamérica se hizo esta transición, pues estamos en un proceso. Por otro lado, también Eleonora ya lo ha dicho, hay ya muchas propuestas de cambios, de alternativas, de miradas distintas al normalismo y a la manera en la que se forman los docentes con una estructura normalista.
Y sin embargo, estos modelos digamos que están en un proceso todavía muy, muy incipiente. Pongo el caso concreto de México. En México no se puede formar a docentes en las universidades. Las universidades no tienen la facultad de hacerlo. Las universidades lo que hemos hecho es buscar proyectos alternativos, es decir, nombres alternativos, y entonces uno se encuentra con licenciaturas en ciencias de la educación, licenciaturas en pedagogía, por supuesto, y nosotros hemos optado por un nombre que tiene que ver un poco con nuestra historia. Estamos en una facultad de psicología y por lo tanto hablamos de psicopedagogía, y luego voy a hablar en más detalle de esto. Pero esto es algo muy importante. Si nosotros quisiéramos formar maestros con todas las de la ley, tendríamos que usar el currículum que la Secretaría de Educación Pública nos impone, porque ellos son los que regulan la formación docente en todo el país. No podríamos innovar, no podríamos hacer cambios, tendríamos que asumir ese currículum. Y las universidades, como somos autónomas, no podemos tomar currículos preexistentes. Entonces, aunque quisiéramos tomar ese currículo, no podemos hacerlo. Tenemos que generar otras propuestas. ¿Qué problemas tiene generar estas otras propuestas? Que cuando los estudiantes egresan de las universidades, no es tan fácil que entren al mercado laboral como docentes, porque tienen prioridad quienes estudiaron en una escuela normal. Las escuelas normales pueden ser públicas o privadas, eso sí, pero tienen prioridad quienes estudiaron en una escuela normal, empezando por la prioridad que tienen quienes estudiaron en una escuela normal pública. Entonces, para nuestro caso, hay desafíos importantes de la formación, porque aunque queremos innovar, tenemos estas limitaciones. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la formación en general, esta formación más normalista, más tradicional que sigue predominando en Latinoamérica y en México? Que se les da muchísima información, muchas disciplinas, pero no se profundiza, y entonces el estudiante que está en ese proceso se queda con una cuestión de pseudoformación, de pseudoreflexión sobre lo que está pasando, ¿no? En su salón de clase, etcétera. Hay mucho de esto que planteaba Eleonora, la idea de que al maestro hay que darle técnicas y más que procesos reflexivos, ¿no? Se habla mucho, se trabaja todavía mucho con la información, con el modelo de transmisión de información, en lugar de plantear un modelo más reflexivo y más orientado hacia la investigación y hacia la validación de procesos y de técnicas. El modelo normalista, como he dicho, predomina, y la cuestión que Leonora dijo y que realmente es muy, muy dramática, la vemos mucho, es que el alumno egresado que trae muchas ideas innovadoras, que tiene muchas ganas de implementarlas, pues se enfrenta con que en la realidad y en el medio a donde va a trabajar, pues tiene que seguir protocolos que están validados por la escuela y por la tradición. Y esto nosotros lo hemos visto en un estudio que hicimos en el 2017, por ahí hicimos un seguimiento de estudiantes de otro programa, de un programa innovador en educación especial, y una de las realidades que hablamos con los estudiantes, con los egresados, era que ellos se habían intentado hacer cambios, habían intentado llevar a la escuela en la que habían ingresado como docentes sus ideas, y que se metieron en demasiados problemas, y la gran mayoría ya había desistido, pues, de hacer algo así. Y nosotros pensamos en la licenciatura, y es una discusión que tenemos de manera constante los colegas que formamos el núcleo básico de la licenciatura, que tenemos que darles a los estudiantes también elementos para argumentar y apoyar sus perspectivas y gestionar los cambios en las escuelas. Cuestiones que en el currículum no pueden o no están explícitas, pero que tenemos que ir manejando. Y bueno, ¿quiénes son los docentes? También esto yo creo que es muy importante saberlo, porque si no conocemos quiénes son, no sabemos quién es nuestro público meta, ¿no? La mayoría mujeres, esto lo hemos visto, y sobre todo en preescolar. En Latinoamérica, según estudios recientes de la OCDE,
tenemos una experiencia amplia, lo cual es muy bueno, pero también puede ser contraproducente en cierto sentido, ¿verdad? Por lo que hemos dicho. Y la mayoría de los profesores son de edad madura, es decir, están entre los 30 y los 49 años. ¿Sí? Esto es un poco por encima de la tendencia general en la OCDE. Nuestros profesores, hemos visto, no se están jubilando jóvenes, no se están retirando jóvenes o no están transicionando hacia otras carreras jóvenes. Se quedan en el servicio, lo cual, insisto, tiene un lado muy positivo y un lado un poco más delicado. Yo no voy a hacer mucha mención de cómo es la formación docente en lengua, pero sí les voy a invitar a que quienes no conocen el libro que hicimos con Soledad Concha y yo en el año 2017 le den una mirada. Es un libro que se consigue en Amazon, y que pues cuando nosotros lo planeamos en el 2012, que empezamos la planeación de este libro, justo nos hicimos un poco las mismas preguntas que nos estamos haciendo en este panel. ¿Cómo es que se tiene que formar a los profesores para que puedan enseñar lengua? Y nos encontramos con muy poca investigación publicada y entonces decidimos promover que se publicara lo que se hace, porque una cosa es que no se hagan proyectos y otra cosa es que no se publiquen. Y nosotros encontramos que nuestro conocimiento de colegas que han trabajado en el campo es enorme y resulta que muy pocas veces decimos lo que hacemos en relación con formación. Generalmente nos vamos directamente al impacto que tenemos en los estudiantes y no tanto a la formación de los mismos docentes. Entonces, nos dedicamos a pedirles a los colegas, muchos de ellas mujeres y amigas, pues que nos ayudaran con esto y que documentáramos esta parte. Entonces, hay muchísima información, sobre todo, bueno, información inicial, hay varios artículos, varios capítulos, y algunas de las conclusiones de ese libro es que, por un lado, tenemos modelos que se enfocan en la pedagogía y otros en el conocimiento disciplinar, pero ninguno de los dos casos hay suficiente conocimiento o suficiente profundización en relación con la práctica y con la pedagogía disciplinar misma. Algunos intentos de trabajo con el modelo de reflexión pedagógica que hizo Soledad en Chile mostraron que este es un modelo que puede funcionar muy bien. Y sin embargo, bueno, vemos que hay pocos trabajos hechos en estas líneas, ¿no? Por ejemplo, Carolina Maldonado encontró algo que ahorita le mencionaba Eleonora, esta idea de que estudiar para preescolar puede ser un proceso, una consecuencia de una motivación maternal o una motivación profesional, y ella encontró que cuando entraban al servicio los maestros por gusto de cuidar niños, mantenían ese perfil más maternal, por lo tanto menos profesional, incluso en su práctica. Entonces, que esa motivación inicial también es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, Andrea Rola nos comparte en este libro, pues, lo que el Estado chileno hizo en un periodo de gestión en el que ella participó y cómo es muy importante incentivar tanto el ingreso, que ya decía Eleonora, como la calidad, vigilar la calidad, ¿no? Hay 11 estudios sobre formación en servicio, con muchísima información en este libro, que yo creo que se pueden leer y de todo se puede aprender algo. No los voy a mencionar, están todos aquí puestos y están en el índice del libro, por supuesto, pero aquí están presentes varias de las autoras. Soledad Manrique la vi por allí, hola Sole, bueno, está Malva, por supuesto, ¿sí? Y todo, bueno, ¿qué vamos a decir? Está Ada, está Renata, ¿sí? Y todos estos estudios prácticamente plantean que es muy importante entender la práctica como un recurso de cambio conceptual, es decir, la vinculación teoría-práctica es fundamental en la formación en servicio. La idea de que tenemos que incorporar la realidad del estudiante en los actos de lectura y escritura para que estos actos de lectura y escritura en la escuela sean relevantes, ¿no? Y esto es mucho más importante aún en el caso de los estudiantes de lenguas minoritarias
o de situaciones muy particulares. Yo comparto con ustedes una experiencia reciente en un grupo que funciona en Ciudad de México apoyando a los niños otomís a que pues avancen en su literacidad, pero son niños otomís urbanos que están desplazados de su comunidad, que viven en la calle, y ellos planteaban, por ejemplo, a la gente que trabaja con ellos la literacidad, cuando les decíamos o les decían, ¿por qué no estás en la escuela? La escuela, puedes regresar a la escuela, y dicen, en la escuela no hay nada que se relacione conmigo, lo que la escuela me dice no tiene nada que ver con mi realidad. Yo necesito aprender a leer y escribir para ayudar a mis familiares a salir de la cárcel. Eso es lo que necesito. Entonces son realidades que la escuela no está tomando en cuenta y que debemos también reflexionarlas. Y una conclusión de muchos de estos estudios tiene que ver con la importancia del asesoramiento pedagógico o el acompañamiento o coaching para el proceso de formación en servicio. Es decir, la formación en servicio que da talleres y que luego manda a los profesores a implementarlos solos, es una formación que se ha visto que es muy poco eficiente. Y bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque quiero llegar a la licenciatura en psicopedagogía, pero les cuento que hay por ahí algunos estudios muy interesantes de metaanálisis sobre lo que se ha investigado en Latinoamérica y que nos dicen que no hay suficiente investigación, que no se pueden identificar efectos directos en los resultados de aprendizaje, porque no tenemos buena investigación. Hay muy pocos estudios y los que se hacen en los países con mayor ingreso, básicamente Chile, Argentina y México. Y Chile nos gana por una buena ventaja. Entonces, bueno, este es un estudio que me parece que es muy interesante y que también nos dice por dónde podemos continuar, pero voy a pasármelo un poco más rápido. Bueno, la licenciatura nosotros la fundamos en el 2014, por ahí anda Gabriela Silva. Gaby, saluda, por favor. Ella y yo empezamos este trabajo, lo hicimos pues con muy pocos recursos, pero con mucho entusiasmo, pensando en que tendríamos que ofrecer un cambio. Ahora tenemos una matrícula de 265 estudiantes, tenemos 3 generaciones egresadas y tenemos el concepto de psicopedagogía disciplinar. ¿Qué es este concepto? Es el planteamiento de que tenemos que formar docentes o especialistas en enseñanza y en evaluación, por eso la psicopedagogía, que tengan un conocimiento disciplinar sólido. Y entonces generamos 3 áreas de énfasis: lengua, matemáticas y ciencias. Empezamos en la parte de lengua, ahí arrancamos, después se unió matemáticas y estamos esperando que en el 2024 abrir la área de énfasis en ciencias. Tenemos egresados 93 alumnos, 27 titulados. Nosotros no tenemos otra forma de titulación más que la tesis, lo cual implica que los alumnos hacen una investigación y se titulan por tesis, y eso les lleva a veces 1 año o 2 años más. Sí, no es lo mejor para la eficiencia terminal, pero por otro lado necesitamos tener más conocimiento en el campo, y entonces estamos defendiendo que se sigan haciendo tesis para poder profundizar en lo que estamos haciendo. El 83% de nuestros egresados tienen empleo según su perfil. Esto es un sondeo que hicimos relativamente hace muy poco tiempo. Y entonces, bueno, y además aquí les estoy mostrando algunos eventos emblemáticos cuando vino Catherine y abrimos los festejos del egreso de la primera generación. Gracias, Armida. Algunos otros eventos como los trabajos de campo que hacemos en una comunidad aquí cerca de la ciudad de San Luis Potosí, que es Villa de Reyes. Trabajamos con estudiantes de zonas marginadas en un proyecto que se llama Música para la Vida. Es decir, buscamos muchos espacios para que los estudiantes tengan práctica. Les cuento un poquito de los rasgos principales de nuestra licenciatura. Uno, esta búsqueda de esta vinculación teoría-práctica muy estrecha. Los estudiantes llevan práctica desde el primer semestre. La práctica no es ir a enseñar, sino que los primeros 2 semestres los estudiantes tienen que observar en la enseñanza, observar en ambientes formales y en ambientes
no formales, puede ser estos espacios como el que les decía de Música para la Vida, como un no formal. Tenemos una énfasis muy pues constante en la investigación basada en evidencia. Hacemos mucho trabajo con los docentes y con los estudiantes para que busquen intervenciones basadas en evidencia, para que se hagan siempre esta pregunta: ¿cómo está funcionando esto que yo estoy usando? Y de hecho esto es parte del proceso de tesis. La mayoría de las tesis que se hacen en la licenciatura son tesis de intervención, en donde los alumnos van, aplican un modelo que hemos enseñado y evalúan su efectividad. Por supuesto que todos son estudios muy modestos y no pretendemos que sean los estudios que van a cambiar la ciencia en el mundo, pero lo que sí queremos es cambiar un poco las mentalidades de los estudiantes y que ellos salgan más convencidos y con más herramientas para poder continuar esta práctica reflexiva. Tienen cursos de investigación los 10 semestres que están en la carrera, empiezan con cursos para aprender a observar objetivamente, para aprender a tomar notas de campo, para realizar análisis cualitativos de datos, para realizar ya en los intermedios análisis cualitativo de datos, análisis cuantitativo de datos, y los últimos 4 semestres llevan seminarios de investigación en donde a la par de la clase van haciendo su tesis de grado. Ellos egresan, como les digo, mediante tesis, y tenemos al menos 3 espacios, pero hay muchos más constantemente en generación, que nos permiten estar vinculando la teoría con la práctica y darles una perspectiva a nuestros estudiantes lo más amplia posible en relación con la formación que tienen. Uno es el Seminario Permanente en Psicopedagogía Disciplinar, que fundamos prácticamente a la par con la licenciatura hace 5 años y que sigue funcionando. Ahora ya se convirtió en un seminario interinstitucional. Otro es el Laboratorio de Literacidad, que fundamos el año pasado. Está nombrado en honor a nuestra queridísima Catherine, por el proyecto que hicimos juntas, y de ahí se financió este espacio donde hacemos análisis lingüístico, análisis de interacción en aula, y una unidad de monitoreo en salud mental y desarrollo infantil que trabajamos desde hace como 4 años, en donde tenemos algunos protocolos de seguimiento de desarrollo de niños preescolares. Estas son nuestras áreas de trabajo. Estas son las materias, por decirlo así, las áreas de las materias que tienen los estudiantes. Ya hablé de algunas. Y en el área de énfasis se enseña tanto el conocimiento disciplinar, por ejemplo, nuestros estudiantes toman varias materias de lingüística, y después el conocimiento de la psicopedagogía disciplinar, es decir, concretamente cómo enseño este conocimiento disciplinar. Y llevan, por supuesto, psicopedagogía general, perdón, ese es mi perro que está despertando, psicología en general, investigación y prácticas. Y bueno, básicamente ese es nuestro programa. Yo les doy las gracias y quiero volver a pedirle a Gaby que salude, porque el crédito de este trabajo es muchísimo de ella, es compartido, y somos 5 profesores de tiempo completo que sostenemos esta carrera junto con muchísimos profesores de asignatura que nos apoyan y que tenemos un compromiso permanente para lograr que los estudiantes se hagan lo mejor preparados posible. Gaby, buenos días. Gracias. Gracias, Silvia. Qué inspirador ver el trabajo que están haciendo ustedes en la Autónoma de San Luis Potosí, en México. Realmente nos da un poco de envidia ver que ustedes van tan a fondo en los temas centrales de la formación docente, profesional docente. Bueno, la siguiente panelista, es Beatriz Cardoso. Ella es presidenta del Laboratorio de Educación en Brasil, cuya labor es promover el aprendizaje de niñas y niños a través de interacciones significativas y enriquecedoras dentro y fuera de la escuela. Nos va a presentar sobre el caso del programa de lenguaje académico y la prueba MARPP en Brasil. Adelante, Beatriz. Y por favor, no se olviden de poner sus preguntas. Dale. Gracias, Armida, por la... A ver, ¿se ve mi pantalla?
¿Se ve la pantalla? Ahí se ve, sí. Bueno, es un gusto estar aquí y representar mi equipo del Laboratorio de Educación, que es mucha gente, que aquí algunas están aquí en la sesión, y que trabajamos duro hace muchos años, y vamos a presentar aquí un programa específico que yo creo que está en perfecto diálogo con todo lo que se ha traído hasta aquí. Y mientras hablaban mis colegas, yo apuntaba, a pesar que hicimos algunas charlas de preparación, pero siempre cuando escuchas te das cuenta que hay muchas conexiones y muchas cosas que podemos seguir discutiendo. Pero bueno, presentaré este programa que se llama Aprender a Estudiar Textos, y es un programa que es para niños de 4º y 5º grado, es decir, aquí más o menos 8 o 9 años de edad de los niños. Y como ha dicho Eleonora, tenemos muchos avances, pero tenemos retos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que en América Latina y también en Brasil hemos tenido muchos avances, y algunos de los retos que vamos a enfocar aquí, que Eleonora ha llamado la atención, se trata de la cuestión del enfoque de la teoría, cómo traer la práctica como una cosa integrada en la formación del maestro. Yo voy a hablar de formación continuada, pero que está en línea con todo lo que fue dicho y con todo lo que Silvia ha traído en la perspectiva de la concepción de formación en la formación inicial. Y yo creo, como dijo Eleonora, que no hay momentos estanques, ¿no? Estamos en proceso de desarrollo permanente y profesional. Entonces, lo que vamos a traer aquí está contextualizado en la formación continuada, pero la verdad es que también muchas de las ideas aquí pueden ser aplicadas a la formación inicial y viceversa, ¿no? Entonces, yo, para simplificar, y como yo tenía una presentación enorme, mis colegas me ayudaron a cortar un poquito, yo voy a hacer un intento de pasar un vídeo que yo creo que hace un sumario muy breve de qué trata el programa. Pero he tomado la decisión de presentar un vídeo en portugués porque no he tenido condiciones de hacer la traducción. Yo pondré los subtítulos aquí en portugués para facilitar. Son 2 minutitos, yo creo que se puede entender porque es muy visual. Y aquí yo creo que tendrán una visión más rápida y panorámica del tema que tratamos en este proyecto. Opa, perdona. Es que yo... ¿Lo escuchan? Professora ou professor, você sabe que os textos escolares são uma ferramenta muito importante para suas aulas. Mas já percebeu como as crianças têm dificuldade para entender esse tipo de material? Às vezes, logo depois de ler junto com a classe um parágrafo que para você parece básico, seus alunos não conseguem responder perguntas simples sobre o conteúdo. No 4º ano do ensino fundamental, acontece uma mudança estrutural. Até o momento, a maior parte dos textos com os quais as crianças tinham contato eram histórias e, de repente, elas têm que lidar com ideias e conceitos abstratos por meio de textos acadêmicos que são feitos para dizer o máximo possível em poucas palavras. Essa síntese, apesar de fazer com que o texto fique mais curto, cria uma estrutura muito mais complexa do que aquela que a criança está acostumada e usa a linguagem de um jeito diferente do que ela conhece. Então, é natural que ela acabe tropeçando em questões que podem até parecer óbvias para os adultos. Mas não precisa ser assim. Toda criança tem a capacidade de pensar sobre a escrita e de aprender a usar a linguagem de vários jeitos. Quando o professor estimula essa capacidade, a criança ganha controle sobre as formas de produção e de comunicação do conhecimento de diversas áreas. Ela aprende a ler para aprender. A compreensão dessa linguagem é uma porta de entrada para o mundo do conhecimento, que vai permitir que a criança ganhe autonomia para analisar, comentar e produzir textos sobre o conteúdo de qualquer disciplina. E você pode ser uma peça-chave nesse processo. Com uma mudança no olhar, no jeito como você aproxima a criança desses textos, a mesma linguagem acadêmica que num primeiro momento afasta os alunos pode se transformar em um grande aliado na busca pelo conhecimento. Pensando nisso, o Laboratório de Educação preparou essa plataforma digital que vai te ensinar a usar a linguagem acadêmica a seu favor na hora de planejar aulas.
buscando sempre aumentar o engajamento dos seus alunos e oferecer ferramentas para que eles consigam se apoiar nos textos escolares e ampliar suas compreensões de mundo. Se você quer aprender a usar os textos escolares em todo o seu potencial, é só escolher um tema e, a partir daí, explorar todos os modelos que a nossa plataforma oferece. Bueno, entonces, como se ha podido ver, espero que lo hayan podido entender, trátase de un programa que es para preparar a los maestros para el desafío siguiente al aprender a leer y escribir. Es aprender a leer para estudiar, ¿no? Entonces, trátase específicamente de discutir el conocimiento del lenguaje académico. Eso lo hemos desarrollado hace más de 7 años que estamos sobre ese proyecto, inicialmente muy inspirado y sigue todavía con todo el enfoque de Anna Teberovsky, que es nuestra maestra desde siempre, y también junto con Paola Uccelli, con quien tenemos una alianza y estamos trabajando más profundamente este tema del lenguaje académico. Y entonces, ¿cuál es el reto aquí? Es transformar el lenguaje académico no en una barrera, pero sí en una llave para que el niño pueda aprender. Entonces hay que trabajar con los niños y con los profesores, consecuentemente, todo lo que está por detrás del proceso de aprender a estudiar y que tiene que ver con dominar dimensiones del lenguaje y dimensiones del contenido específico. En nuestro caso, estamos trabajando sobre el contenido de historia, porque era para trabajar también con ciencias, pero no fue posible. Terminamos por reducir y tenemos este trabajo muy estructurado, es una metodología para trabajar el conocimiento en el área de historia, en que traemos la perspectiva al maestro de que son áreas que van juntas. Hay que saber del lenguaje, hay que saber de historia y hay que saber sobre cómo planificar y toda la situación pedagógica. Esos son los 3 ejes centrales de este proyecto. Entonces, el lenguaje académico se refiere específicamente al conjunto de características discursivas y las formas de usar el lenguaje para construir conocimientos y para presentar los conocimientos acumulados en los campos disciplinarios. Entonces, en este caso específico, porque son los niños de la enseñanza fundamental, nosotras trabajamos con los libros didácticos. En Brasil hay un programa nacional, uno de los más importantes, que todos los niños reciben libros didácticos. Optamos por trabajar el material que está en la escuela. Si es el mejor texto o no, no viene al caso porque es el texto que tienen los niños. Entonces, nuestro reto es ayudar a los maestros a sacar provecho del material que tienen en su sala de aula. Y hay todo un trabajo de hacer el maestro entender que este es un texto aparentemente muy simple, porque él es corto, tiene 3, 4 párrafos, pone un montón de informaciones concentradas, de una manera que se supone que es simple. Entonces, es trabajar con el maestro que hay que entender que justo para hacer un texto condensado tiene muchos desafíos y muchos retos para los niños que tienen que entender cómo funciona el lenguaje en el campo de historia. Junto con Paola Uccelli hemos trabajado mucho la evaluación del conocimiento del lenguaje académico que tienen los niños antes de empezar el proyecto. Ya sabemos que aquí es donde está uno de los grandes problemas para que los niños puedan seguir. Y entonces, entender que los textos están estructurados alrededor de conectores, de referencias textuales, de conectores, de marcadores discursivos, y que el niño tiene que entender cómo eso funciona para poder entrar en el contenido, es algo muy importante. Entonces, dentro de esta perspectiva que hacemos este trabajo. Ahora voy a hablar un poquito del diseño del proyecto, cómo hacer para trabajar con los maestros todos estos contenidos tan sofisticados en verdad que son, ¿no? Entonces, siempre los proyectos de formación tienen
un ámbito de trabajo, de formación, que tiene que ver con el proceso del niño. El niño está en un proceso de interacción con el adulto, con el objeto de conocimiento, y hay que trabajar esta dimensión del aprendizaje del niño. Muchas veces, muchos proyectos paran por aquí. Pasan estas informaciones a los maestros y están satisfechos y dejan el trabajo al maestro para que él haga el puente, ¿no? De todo lo que tiene que saber hacer el niño. Hay poca ayuda para que el maestro aprenda cómo saber hacer, para que el niño aprenda lo que se espera. Entonces, nosotros trabajamos con esta perspectiva de que hay son dos procesos que están encadenados y superpuestos. Entonces, está el proceso del niño y está el proceso de aprendizaje del maestro. Es de este punto que partimos para diseñar la metodología de trabajo que tenemos. Yo había preparado desde el punto de vista del maestro y del punto de vista de los niños, pero aquí para cortar trataremos específicamente en el proyecto del punto de vista del maestro, cómo funciona, cómo tratamos este tema tan complejo que son procesos superpuestos, ¿no? Con un único objetivo, pero hay doble atención. Hay que mirar para dos procesos distintos de aprendizaje. Bueno, trabajamos básicamente con 3 bloques de contenidos, que es el lenguaje, toda la caracterización del lenguaje y de historia, ¿no? De los textos de historia, que no es cualquier caracterización. La manera como el texto de historia se estructura es diferente de la manera como el texto de ciencia se estructura. Entonces, trabajamos esta dimensión con el maestro de estudio, de aprender sobre los textos. Trabajamos sobre la dimensión de las actividades para aprender a estudiar textos, es decir, llevar un repertorio de actividades que les permita trabajar con los niños, cómo desvendar el lenguaje para los niños. Entonces hay que transformar el lenguaje en objeto de atención, hacer comentarios, hacer análisis, hacer todo un discurso letrado alrededor de los textos. Entonces trabajamos el repertorio concreto de acción para que el maestro pueda llevar a la clase actividades que ayuden a avanzar en este campo. Y también traemos muchas ejemplos y referencias de situaciones ya vividas por algunos maestros, siempre de escuelas públicas, para hacer el análisis y la tematización. Como he dicho, ese trabajo es muy antiguo, ya tenemos muchos años de trabajo y tenemos varios pilotos. Con esos pilotos fuimos adquiriendo un conjunto grande de experiencias que tenemos vídeos, que tenemos relatos, y entonces podemos usar para trabajar con los maestros. Entonces, tenemos aquí una idea de que hay un ciclo del input, porque eso es otra cosa. Muchos cursos están apoyados en la idea de dar el input al maestro, ¿no? Nosotros estamos intentando crear una metodología en que hay el input y el output que están trabajando de manera integrada, ¿no? Entonces, aquí es un ciclo, siempre hay un ciclo de trabajo por el cual pasa el maestro, que va a hacer se inicia con el estudio y aprofundamiento de los textos, del lenguaje de los textos. Entonces entramos en un análisis didáctico, damos mucha atención a la planificación, qué actividad será hecha, hay una realización en la sala de aula, hay un registro escrito o oral que será discutido y entonces volvemos otra vez. Entonces eso coincide también con, hemos hecho mucha revisión bibliográfica, coincide con otros referentes. Aquí tenemos un ejemplo del grupo de Kasemi y Kavanagh, que tienen más o menos los mismos principios. Entonces, estamos poniendo en acción este principio de formación con esta visión. Partimos del presupuesto de que el maestro, él puede mejorar su comprensión por medio de la reflexión sobre la experiencia práctica y sobre la práctica a través de la comprensión de cómo funciona el proceso. Nuestra hipótesis es que muchas veces le falta al maestro el conocimiento. Le falta el conocimiento sobre el objeto de estudio y le falta el conocimiento sobre el qué hacer y el cómo hacer. Entonces, cuando somos capaces de poner esto a disposición del maestro con un proceso reflexivo, hay un salto y se gana muy rápidamente una seguridad y una capacidad de gestión de la sala de aula que hemos observado con bastante frecuencia dentro del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos de diferente?
salimos de un concepto en que el profesor es un eterno estudiante y lo tratamos como un profesional. Es un profesional que está en la sala de aula, que tiene la gestión del proceso y que necesita desarrollar conocimientos para que genere autonomía, para que pueda tomar decisiones y pensar la planificación e implementar situaciones de enseñanza con más seguridad. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un proceso en que el maestro empiece a actuar con comprensión para que tenga sentido para él. En este sentido, trabajamos con una metodología de acción-reflexionación, discutiendo y trabajando concretamente el qué y el para qué enseñar, el cómo enseñar y el cómo evaluar lo aprendido. Bueno, voy más rapidito porque me falta poco tiempo. Esto es, tenemos una plataforma que está disponible, después lo pueden mirar con más cuidado. Tenemos también un artículo que salió en la revista organizada por Alejandra, que se llama PEL, y que es un artículo reciente sobre este proyecto. Bueno, aquí lo que hacemos es articular los contenidos de una manera, en una propuesta formativa en que ellos van a definir objetivos, van a entender el texto, cómo funciona el texto que van a trabajar, van a usar el lenguaje para favorecer la comprensión del contenido de historia y van a juntar las piezas de rompecabezas de todo eso que aprendieron antes, planificando y organizando situaciones de aprendizaje. Al lado de este proyecto que recién presento, que estamos llevando en una red pública aquí de São Paulo, también decidimos aprovechar para desarrollar un instrumento de evaluación sobre el razonamiento pedagógico del profesor. Es algo bastante nuevo que estamos haciendo en alianza también con Paola y también con el Laboratorio de Economía aquí de Ribeirão Preto, de la USP, donde nuestra intención es entender a partir de un proyecto como este, que crea el campo que creamos, cómo se da el razonamiento pedagógico del profesor, qué cambios ocurren, cómo él se va apropiando del proceso en que va viviendo. Entonces estamos desarrollando un instrumento, una prueba, ¿no?, que trata de ir a entender el funcionamiento de aprendizaje del maestro y no tener conocimientos estándares que vamos a ver si aprendió o no aprendió. Es salir de este lugar e intentar mapear un poco más y para que nosotros podamos aprender también cómo se da el proceso de apropiación de los maestros frente a un proceso formativo en que tienen la oportunidad de aprender sobre el objeto de conocimiento y sobre la situación pedagógica y sobre el aprendizaje de los niños. En ese instrumento estamos en búsqueda de entender cómo se da la capacidad de identificar, describir y justificar prácticas, cómo ellos si saben diferenciar una situación pedagógica, por qué es mejor esta que otra, por qué está estructurada de esta manera y no de otra, si aprenden a diseñar y a planificar con consignas que van a llevar a alcanzar los objetivos que tienen definidos a priori, y si tienen la capacidad de identificar los aprendizajes de los niños y hacer una relación con la situación de enseñanza. Es decir, si usan el feedback de los alumnos para repensar y entender la situación de aprendizaje. Eso es lo que todavía estamos formulando este instrumento, ya lo hicimos, estamos con el primer piloto. Y la gran pregunta es cómo se produce la apropiación de nuevos conocimientos por parte de los maestros dentro del contexto del aprender a estudiar textos, que es un proyecto específico con una metodología muy clara. Entonces, el desafío es al mismo tiempo que estamos intentando conocer el proceso del maestro al apropiarse. Es importante decir que en nuestra metodología trabajamos con una visión, con una comprensión que es un proceso en espiral. Entonces, dentro de un año de trabajo, trabajamos 10 textos y volvemos a hacer el mismo proceso 10 veces. Entonces, al hacer el proceso, sabemos que el maestro se va apropiando de determinados aspectos, poniendo en práctica,
vuelve a hacer, vuelve a revisar, vuelve a estudiar un nuevo texto, vuelve a aprender sobre el texto, sobre la situación pedagógica y sobre el aprendizaje de los niños. Y así va en un proceso espiral que al final de 10 textos tenemos una estructura dada que le da autonomía para seguir adelante solo, porque aprendió a hacer, a dominar estos elementos que están en juego en la situación pedagógica. Tenemos también, desarrollamos a lo largo del año de la pandemia, nos dedicamos a preparar una plataforma, que es esta que presento aquí, que todos pueden acceder. Es una plataforma que dará para este maestro la estructura para que siga solo. Entonces, allí él va a tener todo el contenido necesario para que pueda revisitar, para que pueda chequear si lo está haciendo bien o no, y para que pueda ampliar su trabajo solo con nuevos textos, para más allá de los textos modelares que nosotras llevamos, para que ellos puedan aprender. Porque a lo largo de esos 10 textos que trabajamos, llevamos textos modelares que, a través de los cuales provocamos muchas discusiones, estudios y comprensiones sobre el funcionamiento de la cosa, para que puedan estar preparados para después que vayan a seguir su vida propia con sus libros didácticos, sabiendo cómo hacer para garantizar que los niños están teniendo la oportunidad para aprender efectivamente el contenido y salir de una situación muy encerrada en que leo el texto, hago preguntas, responden las preguntas, ya está, aprendieron. Y lo que hemos visto con los maestros es que en el tercer texto ya están más que interesados, aptos a entender que está en juego un montón de situaciones, que los niños son capaces, que ellos establecen muchas relaciones, desde que uno les dé el soporte necesario al hacer ese trabajo de desvendar el lenguaje con la finalidad de comprensión de un campo de conocimiento específico, en este caso, el campo de la historia. Entonces, para finalizar, es decir, que visiten nuestra plataforma, y la idea aquí es justo un trabajo de implementación e investigación a la vez, en que estamos mirando para aprender, porque como mis colegas han dicho antes, sabemos poco sobre cómo hacer la situación pedagógica, cómo hacer la formación de los maestros. Entonces, hay que hacer un trabajo muy próximo para salir de lo que Silvia llamó de pseudo reflexión, que me gusta mucho ese concepto, porque muchos programas de formación no exploden la burbuja, ¿no? Quedan ahí en una visión muy superficial, entregan a los maestros lo más difícil de hacer sin que ellos tengan la estructura y el apoyo para poder seguir adelante. Entonces, queda mucho por hablar, me gustaría hablar desde la perspectiva de los niños, pero el tiempo ya se encerró y estoy totalmente abierta a preguntas y muchas ganas de compartir el trabajo. Muchas gracias, Beatriz. Qué interesante este trabajo que hemos venido desde la ponencia de Eleonora, a Silvia, a ti, a ver realmente cómo es que los maestros pueden llegar a ser autónomos y dueños de su aprendizaje. Creo que eso ha sido un tema recurrente en las ponencias, ¿no? Cómo hacemos que el desarrollo profesional docente los lleve a esto, a este camino, ¿no? Tenemos algunas preguntas, no tenemos muchas, pero sí tenemos algunas. Tenemos una de Cristina para Eleonora, es en portugués, pero dice: la evaluación del propio proceso de desarrollo profesional no debería estar vinculada al proceso de evaluación del avance de los alumnos en los diferentes niveles de educación. Esto también no debería ser parte de las relaciones de colaboración. Esta fue una pregunta de Cristina. Absolutamente, y con un detalle que es el siguiente. La evaluación siempre tiene que ser parte de cualquier proceso, porque es la manera como estamos permanentemente viendo, estamos avanzando como debemos avanzar o no.
pero hay que mover, y yo no he encontrado todavía la palabra en español. En inglés hay dos palabras, que es assessment y evaluation. Y el assessment es simplemente el chequear permanentemente, estamos moviéndonos en la dirección correcta, estamos logrando lo que queremos lograr, estamos alcanzando los objetivos, mientras que la evaluación tiene la parte evaluativa de, y si no lo estamos haciendo, ¿cuál es la consecuencia? O si no lo estamos haciendo, el niño no pasa el grado o el maestro no lo promueven, ese tipo, y no conozco la palabra assessment en español con ese significado. Siempre hablamos de educación formativa, evaluación formativa y sumativa. Pero ciertamente todo lo que hacemos deberíamos tener permanentemente la idea de la evaluación sin la consecuencia de mal negativa, sino simplemente de informar el proceso para seguir mejorando. No podemos asumir que todos los procesos están funcionando siempre como los planificamos. Entonces, cuanto más podemos evaluar sobre la marcha, mejor podemos inclusive rearreglar el proceso a medida que vamos viendo qué funciona y qué no funciona. Y como dice Beatriz y Silvia, las dos han presentado mucho más de los detalles que son tan importantes en la preparación docente, y los ejemplos de ellos muestran, si no estamos evaluando constantemente, ¿cómo sabemos cuál es el próximo paso? Entonces, ciertamente sí, eso también tiene que ser parte. Ahora, un punto que sí quiero enfatizar, cuando uno asocia o cuando siempre asociamos cómo salen los niños para evaluar entonces al maestro como respuesta, eso muchas veces se ha utilizado en contra del maestro. En vez de utilizarlo a favor de, ok, esto no funcionó, ¿cómo lo cambiamos ahora? Se usa en forma de acusación al maestro de usted no hizo lo que le tocaba hacer. Si podemos remover esa parte, yo creo que podemos avanzar mucho en que el maestro esté mucho más abierto a la evaluación, en que todos los sistemas estén mucho más abiertos a la evaluación, que es en realidad el propósito del proceso de evaluación, es cómo se mejora sobre la marcha antes de llegar al final del proceso y después tener que echar todo el tiempo para atrás. Gracias, Eleonora. De nada. Hay una pregunta que es para todas en general y está referida a la pregunta anterior. ¿Qué categorías, dice Paola Lorenzana, qué categorías de análisis sugieren para hacer la evaluación de procesos de formación continua de docentes en este ámbito desde la práctica? Creo que un poco lo has recogido, Eleonora, pero tal vez, no sé si hay alguien más que quiera añadir a esta pregunta, que es un poco parecida. Bueno, yo puedo comentar brevemente que el desafío que tenemos aquí en este MARC, que es el instrumento de mapeamiento del razonamiento del maestro, es justo lo que estamos intentando, y una larga discusión con los economistas, porque si ya han trabajado con economistas saben cómo funciona. Entonces, es una larga discusión de decir, mira, tenemos que, antes de tener una rubrica, ¿se entiende rubrica? ¿Sí? Sí. Antes de tener una rubrica preestablecida, es crear un instrumento que nos permita entender el proceso del maestro, y a posteriori vamos a construir rubricas, pero tenemos que tener mucha experiencia de entender cómo razona, cómo él explica, por qué esta situación es buena, por qué no es buena, qué ha hecho para el niño, cuál era el objetivo de la situación, cómo hacer la lectura del texto por primera vez. Entonces, hay que primero experimentar y conocer más. Conocemos muy poco sobre cómo el profesor procesa el conocimiento al que accede. Entonces, yo diría que las categorías para este tipo de investigación cualitativa, no estoy tirando a la basura todo, pero para este tipo de investigación, yo creo que hay que establecer categorías, vendrán las categorías más adelante. Gracias. Tengo una pregunta para Silvia. Dada que los docentes en Latinoamérica tardan en jubilarse, ¿cómo es el proceso de formación profesional docente en ellos? ¿Hay apertura? ¿Formación en servicio? En servicio, perdón, sí. Yo creo que varía mucho de un país a otro. Yo puedo hablar del caso mexicano. En el caso mexicano, la formación en servicio tiene como dos grandes vertientes, una la oficialista y otra la que el docente busca por cuenta propia. Y dentro de la oficialista hay institutos estatales de formación del magisterio
que generalmente lo que ofrecen son cursos cortos. O sea, se trabaja mucho con la idea del curso breve, del curso informativo, del curso con muy poco, casi ningún seguimiento, y los profesores tienen incentivos para tomar estos cursos porque les cuentan como puntos para sus bonos, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la formación automotivada, y ahí muchos docentes, y debo reconocerlo, muchísimos docentes en México buscan posgrados. En México, con tener la licenciatura en una escuela normal, se puede postular al magisterio público, pero los profesores buscan la formación a nivel de posgrados, ya sea especialidades, maestrías, doctorados, y muchos regresan al servicio, algunos otros no, algunos cuando se forman en otros ámbitos salen del servicio. Pero esas serían como las dos grandes vertientes. Yo últimamente, estando en contacto con institutos de formación docente, siempre les planteo esta cuestión de replantearse la formación, no como un proceso de curso, sino como una cuestión mucho más de mediano y largo plazo, con seguimiento y con asesoramiento, pero es una idea que no está en el radar hoy por hoy en México de los procesos formativos oficiales. Gracias, Silvia. Tengo la última pregunta ya para cerrar, que es una pregunta muy buena. Lo que plantea Gustavo Rojas Ayala, lo que plantea Beatriz, ya sea un hallazgo tanto en inglés como ya sería un hallazgo tanto en inglés como en español. En el caso de esta última lengua, la investigación de las doctoras Romero Contreras y la doctora Snow recomienda además avanzar en habilidades de lenguaje académico vía instrucción directa. ¿Qué hace falta en la región para llevar estos hallazgos de investigación al diseño tanto de intervenciones de gran escala como de políticas públicas en la región? Es una pregunta grande, pero no sé si alguna puede responderla para ir cerrando. Bueno, yo podría decir que justo es el intento que estamos haciendo, es intentar con una experiencia que ya viene de años, que ya tenemos varios pilotos, no es algo que estamos empezando ahora, pero crear conocimiento, porque tenemos muy poco. Entonces, poner en práctica depende de pasar por todo ese proceso que, como yo quería presentar, está el proceso del niño, está el proceso del maestro y está el proceso formativo. ¿Cómo hacer el hilo sobre todo eso? Entonces, hay mucho que investigar, yo creo, para que podamos llegar a algo ya mirando la escala. Bueno, tenemos escala, trabajamos con toda una ciudad aquí en São Paulo. No es que sea pequeñito, pero de aquí para anunciar, ya hay una manera que todos pueden usar, hay que investigar más y conocer más. Específicamente lo que yo venía comentando, que es entender cómo se comporta el maestro, cuál es el proceso de apropiación por el que pasa el maestro, para que podamos decir, mira, esto sí se puede llevar en escala, en estos moldes, ¿no? En eso estamos. Vamos a hacer el año que viene una evaluación de impacto si logramos tener el dinero para hacerlo. Y tenemos la plataforma que es abierta, que tiene todo el secreto aquí que hemos trabajado durante 7 años. 7 años está aquí abierta, ¿no? Todo el secreto de cómo estructurar para que otros puedan seguir trabajando. Pero yo creo que falta mucha investigación todavía. Muchas Armida, gracias. Si puedo añadir algo, creo que cualquier cambio o cualquier renovación que vayamos a hacer del sistema de preparación docente, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es incluir la voz de los maestros. Tendemos a tener a tomar muchas decisiones a nivel del ministerio o a nivel de instituciones, dejando la voz de los maestros de lado. Ellos también tienen que opinar sobre sus propias experiencias, de lo que ellos sienten que necesitan y de lo que ellos creen que necesitan. Hemos encontrado en esta nueva investigación que estamos haciendo, cuando entrevistamos a directores de escuela y entrevistamos a maestros, o entrevistamos a maestros y directores y entrevistamos a personas del Ministerio de Educación, que lo que identifican como que es necesario en el desarrollo profesional docente son cosas diferentes. Hay unos que dicen necesitamos más sobre educación especial y otros que dicen no, necesitamos más sobre cómo trabajar con padres y maestros en el mismo distrito o en la misma ciudad.
Entonces, a lo mejor hacen falta los dos. No estoy diciendo que uno es más importante que el otro, pero no debemos dejar de lado la voz de los maestros cuando uno planifica cualquier tipo de cambio educativo, porque tenemos la costumbre de dejarlos como el objeto de la reforma y no pensar en ellos también como agentes de reforma que nos pueden ayudar a planificarla mejor. Muy cierto, Eleonora, es totalmente cierto. Es, bueno, es nuestra experiencia en Luminario. Son nuestros mejores maestros, los maestros. Bueno, muchas gracias a todas. Sí, yo quería dale, agregar una última idea sobre esta pregunta de qué hacer en Latinoamérica. Yo creo que hay dos niveles, puede haber muchos más, pero yo identifico dos. Uno, que el maestro sepa que la enseñanza de la lengua no acaba con la enseñanza de la literacia inicial, que esto es algo que todavía en Latinoamérica tenemos que enfatizar mucho, ¿no? Lo que planteaba Leonora, todos los maestros tienen que hacerse responsables del desarrollo del lenguaje, todos. En el trabajo que hemos estado haciendo con el programa de World Generation que hemos adaptado a México y que, bueno, una partecita, un modesto trabajo, una de las reacciones de los profes, y la tengo muy presente, una maestra que dijo, a mí esto me dio la luz, porque yo sé que yo tengo que mejorar el lenguaje de mis alumnos, no tengo idea cómo. Y cuando les llevamos una metodología clara y precisa para hacerlo, esta maestra me dijo, esto es la respuesta que yo andaba buscando. Y de veras, mil gracias, porque yo sé que mis alumnos no se comunican bien, sé que no saben leer, sé que no saben escribir, y no sabía por dónde empezar. Entonces, me parece a mí que esta cuestión, el maestro tiene que ser reflexivo, pero tiene que saber por dónde reflexionar y cómo reflexionar. Entonces, nuestro trabajo como investigadores es hacer esas puentes teoría-práctica. Yo creo que yo siempre me peleo con los tomadores de decisiones en México porque ellos quieren que el maestro diseñe los currículos. El maestro no tiene tiempo de diseñar el currículo. El maestro no tiene tiempo de hacer todo eso. Nosotros tenemos que apoyarle. Y después de que los apoyemos durante muchos años, probablemente algunos maestros se dediquen a crear currículo, pero no pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo. Hay que escucharlos, sí, pero también hay que darles muchas herramientas muy bien basadas en evidencia para que avancen, porque darles toda la responsabilidad de enseñar, de aprender, de generar currículo, es demasiado para un docente y no hay tiempo. La docencia tiene un ritmo de trabajo muy rápido y el maestro se concentra en lo inmediato. Entonces no podemos esperar que tenga esos niveles de creación y creatividad por sí solo. Nosotros tenemos que apoyarlos. Gracias. Gracias, Silvia, como siempre. Gracias a todas. Ha sido un lujo tenerlas hoy día aquí a todas juntas en un panel. Realmente estoy tan emocionada. Bueno, me emociono. Muchas gracias a todas y nada, nos vemos la próxima. Renata. Gracias, no sé si Armida. Gracias, Beatriz, Eleonora, y gracias a todas y todos por estar acá tan temprano. Mira, con este excelente panel cerramos el año de ya. Cerramos, ¿verdad? Me olvidé. Cerramos con broche de oro, realmente, para seguir esa conversación en el año entrante. Realmente una conversación muy relevante, muy enriquecedora. Gracias a todos. Gracias. Sería buena una foto de cierre, en todo caso, de todo el equipo. Sí, pues que abran sus cámaras todos los que puedan y quieran. Ajá. Claro, como despedida. Bueno, es siempre un gusto compartir trabajo en este grupo. Gracias por la audiencia. Muchas gracias.